en el segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado fue el primer domingo. ¿Recuerdan ustedes de qué se hablaba el domingo pasado? ¿De las qué? ¿De las qué? Las tentaciones. El jueves pasado en la asamblea de alabanza también hablamos de lo que era la tentación. Estamos en el desierto cuaresmal caminando hacia la Pascua. Y hace 8 días la iglesia nos hacía meditar sobre la tentación, la prueba en la vida de Jesús y por lo tanto la tentación y la prueba en la vida de nosotros. Pero hoy, en el segundo domingo de Cuaresma, la iglesia nos pone en otro ámbito. En el desierto cuaresmal, la iglesia nos pone como en una especie de oasis, de frescura. Y hoy el tema central del Evangelio es la transfiguración de Jesús, lo que eso significa, y también nos hará pensar en lo que es para nosotros los momentos de transfiguración y la vida toda que es una transfiguración. Dice la palabra de Dios que Jesús tomó a 3 de sus discípulos. ¿Recuerdan a quién? A Pedro, a Santiago y a Juan. Que Jesús tomó a 3 de los discípulos. ¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Cuántos eran? 12. ¿A cuántos se llevó para ir al monte? ¿A cuántos? A 3. Así que lo que vamos a vivir, lo que Jesús va a vivir, no lo captan todos. Lo captan unos cuantos que Él llama para enseñarnos con eso lo que todos estamos llamados a experimentar y lo que todos estamos llamados a vivir. Va Jesús a la montaña. Hace 8 días se nos narraba cómo la tentación ocurre en el desierto. Ahora Jesús va a la montaña y en la montaña se transfigura para los discípulos. La montaña no es únicamente en la Biblia un lugar geográfico, sino que la montaña es sobre todo un lugar teológico. Y cuando decimos teológico, quiere decir que en ese lugar Dios quiere darnos un mensaje y Dios quiere enseñarnos algo. De una manera especial, la montaña es el lugar donde Dios se revela al ser humano, donde Dios acompaña de una manera especial al ser humano, porque indica caminar. Nosotros que estamos rodeados de montañas, sabemos lo que eso significa. El esfuerzo de caminar, de subir, de ir, de acercarse a la cima, el cansancio, el agotamiento, el esfuerzo para ir a la cima de la montaña. Y allá, en la cima de la montaña, Jesús se transfigura para los discípulos. En el Antiguo Testamento, Moisés había subido también a la montaña y allí se había encontrado íntimamente con Dios y Dios le reveló los mandamientos, su ley. Así que la montaña es el lugar de la revelación, de la experiencia íntima, cercana, profunda con Dios. Hemos dicho del desierto como lugar teológico y ayer con los jóvenes de la generación 1230
en la casa de oración Tierra Nueva, veíamos el proceso del desierto. En el desierto Dios nos enamora, en el desierto Dios nos purifica, en el desierto llegamos a la prueba. Pero la montaña implica otro significado. Es el lugar del encuentro, de la cercanía, de la intimidad, donde Dios se revela, donde Dios se nos acerca y nos muestra quién es Él. Y en esa montaña Jesús se transfigura. Qué palabra tan difícil esa de transfigurarse. ¿Qué entenderá la gente por transfiguración? Yo quisiera que al salir hoy ustedes de aquí, todos nosotros tuviéramos por lo menos claridad sobre esa palabra. Jesús se transfigura para ellos. No dice nada más. No explica nada. ¿Qué significa transfigurar? Él era hombre, verdadero hombre. Pasaba hambre, se enojaba, se molestaba. Pero en él había una presencia divina especial. Verdadero Dios. También es verdadero Dios, el único Dios. Y la transfiguración significa el momento en el cual Jesús les hace experimentar a sus discípulos quién es Él, la realidad profunda de Él, el alcance y la dimensión de Él, de sus palabras. La transfiguración es el momento en el cual Jesús les muestra a los suyos que Él es Dios. Es un momento místico, es un momento profundo, es un momento íntimo, donde Él le hace saber a los suyos quién es Él, donde se les muestra con su gloria, con su poder, con su fuerza, con su obra extraordinaria. Y ellos quedan deslumbrados, porque el hombre, el ser humano, jamás podrá comprender, jamás el ser humano podrá captar, jamás el ser humano podrá entender quién es Dios. Ustedes y yo apenas como que balbucimos. Ustedes y yo apenas como que somos niños que empiezan a hablar. Por eso, cuando estamos en oración, después de la consagración, oramos en lenguas, porque somos como niños, apenas entendemos, como lo que es un iceberg, que es una montaña de hielo en el océano y que apenas se ve la puntica, pero que dentro del mar está la gran montaña. Y ustedes y yo, mis hermanos queridos, ¿qué sabemos de Dios? Apenas la puntica, apenas lo que asoma, apenas podemos balbucir, apenas podemos decir algo de Dios. Dios escapa a toda nuestra realidad, Dios escapa a todos nuestros estudios, Dios escapa a todos nuestros conceptos. Es absolutamente distinto. Él es Dios. ¿Acaso no lo decía en el libro del profeta Isaías? Como distan el cielo de la tierra, así distan mis pensamientos de los de ustedes. Somos esencialmente distintos. Pero hay momentos en la vida donde Jesús se nos transfigura, nos hace saber quién es Él, nos hace entender quién es Él y quedamos deslumbrados como los discípulos que le dijeron: Señor, hagamos 3 chozas, una para vos, una para Elías, una para Moisés, quedémonos aquí. Y hay veces, hermanos, en la vida donde Jesús a cada uno de nosotros se nos transfigura. Son esos momentos de oración donde uno queda deslumbrado, donde uno queda sin palabras, donde uno solamente puede decir: ¿qué es esto?
¡Wow! Es algo maravilloso. Como cuando el Señor sana a alguien, y lo hemos visto tantas veces aún aquí. Cuando alguien deja su bastón y empieza a caminar y nosotros decimos, aquí está la gloria de Dios. O también el Señor nos hace saber quién es Él. Por ejemplo, cuando hay un enfermo en la casa, o un accidente, o una dificultad, y ese accidente, esa enfermedad, nos ayuda a comprender el misterio de Dios y nos ayuda a acceder a niveles de comprensión de Dios mucho más profundos, niveles de comprensión que muchas veces alcanzan más allá de lo intelectual, donde todo el ser está metido. Quizás usted y yo hemos tenido momentos de transfiguración, donde el Señor nos muestra quién es Él, donde el Señor se nos revela. Un momento de oración, un momento de accidente, un momento de dolor, un momento de pena, un momento de alegría. Cuando nos dicen algo que nos sorprende y uno dice, aquí actuó Dios. Estoy convencido que aquí Él actuó. Estoy convencido que aquí Él hizo su obra. Y son momentos como momentos especiales, momentos puntuales que a uno le van mostrando quién es Dios. Pero la vida toda es una transfiguración. En la vida toda Dios se nos va revelando paulatinamente. En la vida Dios, en toda la vida, vamos conociendo quién es Él. La comprensión de Dios que usted y yo tenemos hoy es muy diferente de la comprensión que tenemos hace años, cuando en la renovación carismática comenzamos a saber de Él. La vida toda es una transfiguración, porque a través de un curso, de una amistad, de un grupo, de un retiro, de un caminar, Dios nos va sabiendo, nos va haciendo entender quién es Él. La transfiguración es que Dios paulatinamente, a veces con momentos fuertes de experiencia profunda, nos hace saber quién es Él. Y esos momentos a nosotros nos producen alegría, gozo, felicidad. Pero la vida tuya, hermano querido, tiene que ser una transfiguración. La vida tuya tiene que ser una transfiguración. La vida mía tiene que ser una transfiguración, porque a través de tu vida y a través de la mía, otros deben verlo, otros deben captarlo, otros deben comprenderlo, otros deben saborearlo, otros deben gustarlo. Por eso la vida tuya y la vida mía es una constante transfiguración, a través de la cual los otros van teniendo experiencias profundas de Dios. Un canto puede ser un momento de transfiguración, un canto que nos mete en lo profundo de la oración. Esta Eucaristía, este encuentro de la gran familia Minuto de Dios, es un elemento transfigurativo. Es un momento donde Dios se nos transfigura, donde Jesucristo se nos da a conocer. Pero hay una tentación, y la tentación es esta. Los discípulos, extraordinariamente maravillados con lo que estaba ocurriendo, le dijeron al Señor: quedémonos aquí, hagamos un campito. ¿Por qué no hacemos un congreso del Minuto de Dios que dure 365 días al año? ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Por qué no nos quedamos todo el día rezando, orando, o nos refugiamos en la oración, o nos refugiamos en un convento y todos los días permanecemos escondidos? Hay la tentación de los discípulos de quererse quedar en la montaña. Hay la tentación de los discípulos de quererse quedar, que se quieren quedar cantando, orando, contemplando, disfrutando. Y Jesús les dice: no, tenemos que ir a otros lugares, tenemos que ir a otras aldeas, tenemos que ir a otros pueblos, porque otros tienen
que tener esta misma experiencia. Lo que ustedes y yo vivimos cada mes aquí, que es un momento de transfiguración, puede tener la tentación de decir: ay, yo me quiero quedar aquí, y yo me quiero quedar con los de mi ministerio, y me quiero quedar con los de mi coinonía, y solamente con los de esa coinonía que nos queremos, que son mis amigos, que son mis parceros, porque algunos creen que hacer cristianismo es hacer parcerismo, y son dos cosas muy distintas. Y está la tentación del encerramiento, del ensimismamiento. Cuando uno experimenta la transfiguración de Jesucristo, es para bajar de la montaña, es para bajar del lugar de la revelación, es para bajar a la realidad y transformar esa realidad y transformarla en una realidad que es contraria al evangelio y volverla una realidad evangélica. Hay el peligro de decir: ay, es que en el grupo de oración, ay, Padre, es que yo siento una cosa fría que me baja. Tenga cuidado, señora, que de pronto hay una gotera. Es que yo siento un calorcito. ¿No será que usted está con los calores de Queta? Es que yo siento una emoción. No se trata de sentir una emoción. Se trata de experimentar la acción transfiguradora de Dios. Que Él se nos transforme y nos muestre quién es Él, para bajar a la realidad, para insertarnos en el mundo. Esta ciudad, Medellín, esta ciudad está que explota. Los barrios están que explotan. Y algunos ya están explotando. Necesitamos católicos que vivan la experiencia de transfiguración y que bajen de la montaña y bajen a la realidad y bajen a la dura realidad. Que no estén pensando solo en ellos, en su grupo, en su necesidad, y que bajen a la realidad de la gente. Eso es la experiencia de la transfiguración. Yo les quiero contar una experiencia de bajar muy bonita que estamos viviendo en el Minuto de Dios. Desde el año pasado nos invitaron el capellán de la cárcel de Pedregal, la nueva cárcel que hicieron, nos invitó a los del Minuto de Dios a que fuéramos a trabajar en la cárcel, a apoyarle su trabajo. Y el Ministerio de Misiones del Centro Carismático ha estado acompañando este servicio. El año pasado se dictaron 2 seminarios de vida en el Espíritu a los prisioneros de 2 patios distintos de la cárcel. Qué bonito era imponer las manos y pedir bautismo en el Espíritu Santo sobre prisioneros que estaban en un patio encerrados las 24 horas del día. A todos esos prisioneros, por un apoyo generoso de la asamblea de los jueves y de otro grupo, a todos ellos les dimos una Biblia. Y hace 15 días se comenzó un trabajo en la cárcel de mujeres. Este martes me toca a mí ir a acompañarlos. Hace 8 días estuvo María Isabel. El día de su cumpleaños le dijimos: tu regalo es ir a la cárcel, a dar de lo que Dios te ha dado. Y estamos yendo a la cárcel de mujeres a dar el seminario de vida en el Espíritu. Un grupo de muchachos y de muchachas de esta comunidad, cada 8 días, de 8:30 de la mañana a 11:30 de la mañana, se van a la cárcel, dejan sus estudios y algunas responsabilidades y van a la cárcel. Y no van por pillos o por maleantes, ni por sicarios ni por atracadores. Van a compartir con esas mujeres la palabra de Dios.
y llevamos guitarras, y llevamos un equipito de sonido, y llevamos Biblias, porque la experiencia de la transfiguración, de percibir quién es Jesús, me tiene que obligar a dar de eso que yo he recibido, a contagiarlo, a contarlo. Ayer en la noche tuvimos una experiencia muy bella. Los 4 sacerdotes del Minuto de Dios acompañamos a los jóvenes de la generación 1230 en una noche hermosa de oración y reconciliación. Pero cuando yo terminé ahí, como a las 8:30, salí volado para Aranjuez, porque en la parroquia de Aranjuez el padre Fray Arturo está realizando un grupo de oración todos los sábados de 8 a 10 de la noche. Y yo salí para allá y yo dije, ya tan tarde que va a haber gente. Y eso estaba repleto de gente orando. Y estuvimos hasta pasadas las 10:30 orando, cantando, en un grupo de oración carismático bellísimo. Hermanos, es que uno no puede quedarse con lo que ha recibido. Es que hay que bajar de la montaña. Pero para poder bajar de la montaña, para poder compartir lo que el Señor se nos ha transfigurado, hay una sola palabra, mensaje hoy. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este es el Hijo mío, escúchenlo. Hagan el ejercicio de la escucha, del silencio, porque para escuchar hay que hacer silencio, porque para escuchar hay que callar. No se puede escuchar y hablar al mismo tiempo. La escucha y la palabra están conectadas, pero no se dan en la misma persona al mismo tiempo. Yo no puedo estar hablando y escuchando al mismo tiempo. O hablo o escucho. La escucha implica silenciar. Y a veces a nosotros los carismáticos nos cuesta mucho el silencio. Tiene que haber bulla para la oración. Tiene que haber escándalo para la oración. Tiene que haber siempre música en el auto. Tiene que haber siempre ruido. Escúchenlo. Aprenda a escuchar. Aprenda a saborear. Aprenda a gustar. Aprenda a disfrutar. Escuche la palabra del Maestro. Hermanos, yo quisiera invitarles a ustedes en este tiempo de Cuaresma a la escucha. ¿Te puedes ayudar de este folleto que publica el padre Alberto Linero? A la puerta de la palabra, para escuchar la palabra. ¿Te puedes ayudar siguiendo la liturgia de todos los días, leyendo la palabra? Haz silencio, escucha la palabra, haz silencio, gusta la palabra, escucha. Hermanos, el que escucha la palabra no vuelve a ser el mismo. Aquí no dice, escuchen la novena a María Auxiliadora. Me perdonan, no dice eso. Aquí no dice, escuchen la oración a la sangre preciosa de Cristo. Aquí no dice eso. Y no es que sea malo hacer esto. Pero lo que dice el Padre es de mi Hijo amado, escúchenlo. Escúchenlo. Para tu familia, para tu hogar, escúchenlo. Escúchenlo. Escúchelo. Usted tiene tanto que decirle a Dios. Escúchelo. Usted tiene tanto que pedirle. Escúchelo. Usted tiene tanto que agradecerle. Escúchelo. Porque nosotros queremos es hablar
y te pido, y Señor, y ayúdame, y Señor, y tengo esta enfermedad, y Señor, tengo este problema, y Señor, ayúdame, y Señor, cólmame, y Señor, bendíceme, y Señor, gracias. Y la palabra de hoy es, escúchalo, no hables tanto, porque solamente tienes tu necesidad. Ay, Padre, es que yo vine con este problema. Ay, escúchalo. Ay, Padre, es que yo tengo este problema. Escúchalo. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Quizás el mayor carisma que pudiéramos pedir hoy en día en este gran encuentro de la familia Minuto de Dios es el don de la escucha. El don de la escucha a su palabra. El don de la escucha. El don de escuchar su palabra. Quizás ahí está la clave, mi hermano, en saber escuchar. Por eso el Señor se te va a transfigurar esta semana. Se te va a transformar y te va a mostrar. Vos ya no tenés que subir al monte. No te tenés que ir al pueblito paisa. El monte es tu casa. El lugar donde el Señor se te transfigura es en la vida de todos los días. En levantarte mañana temprano, a coger el metro y en la incomodidad. Ahí, el monte es la vida. El lugar es la vida. Ahí es donde el Señor se te va a transfigurar, transformar y te va a decir, escúchame. Quiero pedirles a ustedes que pongan las manos sobre las rodillas, con las palmas hacia arriba, en una actitud de escucha. Y yo quiero pedirle a todos ustedes que piensen por un momento a cada uno de ustedes los momentos de transfiguración que has tenido en tu vida. Una predicación, un congreso carismático, un momento donde Dios se te transfiguró, una canción que te llegó, un programa en la emisora Minuto de Dios, un momento eucarístico, un momento íntimo donde el Señor te habló y supiste quién era y te enamoró. Quizás pudo haber sido un momento de dolor, de enfermedad, en la clínica, en el hospital o visitando a un enfermo. Y allí el Señor se te transfiguró. Y allí el Señor te habló. ¿Cuál ha sido tu monte donde el Señor te ha llevado para mostrarte su gloria? Y hoy, ¿cuáles son las transfiguraciones que el Señor te está dando? ¿A qué niveles superiores de comprensión de Él te está llevando? Te está empujando el Señor. Y tal vez podrías decir, yo quisiera quedarme aquí, Señor. Yo quisiera quedarme aquí. Entender todo aquí. Y el Señor te dice, no. Baja de la montaña, baja a la vida, a la familia, al trabajo, a la lucha, al esfuerzo difícil. Baja allí. Baja de la montaña. Por eso, este es mi Hijo amado. Escúchale. Escucha a mi Hijo Jesucristo. Escucha su palabra. Escúchale. Dame, Señor,
en este día el don de la escucha. Dame oído de discípulo. Dame, Señor, capacidad de escucha. Ábreme el oído, Señor. Ábreme el oído, porque el ruido del mundo tapa a veces tu voz. Porque el ruido exterior no me deja escuchar tu voz interior. Dame el don de la escucha en tu palabra, en la Biblia. Dame el don de la escucha en el que sufre. Dame el don de la escucha en la alegría, en el servicio. Dame el don de la escucha en la vida, Señor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Jesús, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, Jesús, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Señor, transfigúrate para mí, para que yo pueda mostrarles a otros tu gloria. En el momento de la vida por el cual estoy pasando, transfigúrate para mí, Señor, para yo entender quién eres, para alcanzar niveles más profundos de comprensión de ti y de tu palabra. Eso por lo que estoy pasando, esas dudas, esos miedos, transfigúrate para mí, Señor, en esta enfermedad, en este dolor, en esta alegría, en esta calma que tengo, o en este mar embravecido, en estas olas agitadas. Tráeme tu transfiguración para que yo te pueda comprender a niveles de mayor profundidad. Eso te lo pido, Señor, en este día. Te lo suplico y te lo ruego. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor,
cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello eres tú, Señor Jesús. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza De mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, Jesús, siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor, oh, nunca se agotará. La hermosura de mi Señor, Jesús, siempre resplandecerá. En este ambiente de oración, digamos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.